Bueno, desde hace varias semanas atrás empezamos el estudio de Romanos y así, por la gracia del Señor, estamos avanzando semanas tras semana. Ya estamos en el capítulo 7. Hoy día hoy día, Dios mediante, empezamos y terminamos el capítulo 7 de Romanos, que le hemos puesto como título Una gran batalla. Ayer, cuando estaba preparando este mensaje, le iba a poner por título La gran lucha, pero la gran lucha es el nombre de una sanguchería bien conocida. Está en diagonal. En el Óvalo Gutiérrez también está la gran lucha. Claro que la gran lucha vende sus hamburguesas, sus sándwiches de lechón, sus sándwiches de chicharrón, y eso nos puede hacer recordar la carne, ¿no? Y esto es una lucha con la carne. Pero de todas maneras no quería que suene o hacerle tanta propaganda. Ya le hice propaganda sin querer a la gran lucha. Pero bueno, la gran batalla. Romanos capítulo 7. Me imagino que a muchos les ha pasado cuando han querido hacer algo con mucha fuerza de voluntad y no lo han logrado. Y este es uno de muchos casos de la vida real, cambiando nombres, por supuesto, ¿no? Le iba a poner de nombre María a la protagonista de la historia de hoy. Ella llevaba años luchando con el tema de su alimentación y se había propuesto comer sano y llegar al peso ideal para ella, para sentirse bien de salud y para bajar, por supuesto, eso que todos queremos, bajar un poquito de las llantitas que siempre, en Huánuco le decían Michelin, ¿no? A las llantitas que salían por los costados. Pero bueno, tenía en su refrigeradora pegada una lista de lo que debía comer y de lo que debía no comer. Le habían recomendado la dieta de DDT. ¿Saben cuál es la dieta de DDT? Deja de tragar. Durante el día le iba más o menos, preparaba sus comidas saludables, pero un poco a regañadientes, ¿no? Pero lo hacía y tomaba bastante agua. Pero el problema era en la noche. En la noche, cuando ya todos dormían, se levantaba despacito de la cama para que no lo sienta su esposo. De ahí, el mismo comando militar se iba reptando por el pasillo y cuando pasaba por el cuarto de los chicos iba rampando y pasaba por debajo para que nadie le vea hasta que llegaba a la cocina, abría la refrigeradora y decía: solo un poquito, un pedacito de esto, un pedacito del otro, y mañana empiezo de nuevo. Y así, día tras día, noche tras noche, se encontraba con esta frustración frente al refrigerador, sabiendo lo que no debía hacer y sabiendo lo que debía hacer, pero lo que no debía hacer lo hacía y lo que debía hacer no lo hacía. Entonces, cada vez que fallaba se sentía más frustrada, más débil y más culpable. Hasta que en un momento ya comprendió que el problema no era solamente un acto de hacerle caso a la fuerza, a su lista que tenía pegada en la refrigeradora, porque ella tenía una naturaleza débil. Entonces su fuerza de voluntad no le era suficiente. Entonces se sinceró acerca del tema, habló con su esposo para que le ayudara, y su esposo comprensivo estuvo cerca de ella. Él también se comprometió a seguir la misma dieta para no provocarla con las cosas ricas que él se podía comer y poderla provocar a ella. Y entonces estuvo ahí con ella cuando más lo necesitaba y ella empezó a cambiar ya su manera de pensar, sus emociones, sus hábitos, y poco a poco ya le perdió interés a ese desorden de comer fuera de hora, y cuando ya no tuvo problemas con eso, se empezó a sentir libre porque ya no estaba sujeta tanto a las reglas, sino porque ya había empezado una nueva forma de vida. Esto lo ponía un poquito como ilustración, porque en el capítulo 7 se nos habla acerca de un conflicto interior que prácticamente lo enfrenta todo creyente cristiano que sea sincero. Esos momentos en que, a pesar de amar a Dios, descubrimos con dolor que en nuestra carne no le podemos agradar perfectamente. Y Pablo lo va a expresar más adelante, cuando lleguemos casi al final del capítulo. Vamos a ver cómo Pablo lo expresa con un grito de frustración, que ustedes lo conocen muy bien, cuando Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el clamor del alma cuando reconoce su impotencia ante el poder del pecado. Pero el pecado no tiene poder
cuando estamos bajo la gracia del Señor, pierde su poder. Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos de aquí y en adelante y hacia el capítulo 8. Pero ese grito de desesperación de Pablo no es el final de la historia, porque de inmediato al final del capítulo surge otro grito que es más fuerte, más luminoso que el anterior. Es cuando Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces vamos a Romanos capítulo 7 desde el versículo 1. Amado Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos alimentes espiritualmente y que nos pongas convicción. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Romanos 7. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces Pablo quiere demostrar su punto y hace una analogía y toma como ejemplo el matrimonio. No es solo la mujer, puede ser la mujer o el esposo, cualquiera de los dos. Si alguien está casado y el cónyuge fallece, entonces ya no está por la ley, ya no está sujeto a ese matrimonio. Una persona está sujeta por ley a su cónyuge mientras esté viva. Cuando el cónyuge fallece, la ley no lo obliga a quedarse viudo perennemente. Uno, por la ley al menos, uno puede volverse a casar sin que esté transgrediendo la ley porque el marido o la esposa ya falleció. Y Pablo está citando este ejemplo para que entendamos un poco cómo funciona la ley con respecto al pecado. En el versículo 4 dice: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habíamos visto un poco eso en el capítulo 6, que cuando Pablo dice: ustedes ya no pueden pecar, porque el que ha muerto ya no puede pecar. Y si han muerto en Cristo, un muerto no peca. Ya habíamos hablado un poco de eso hace 2 sesiones atrás. Antes de que tuviéramos a Jesús en nuestras vidas, estábamos vivos para el pecado, pero muertos espiritualmente. Y cuando estábamos vivos en pecado, la ley nos mostraba que estábamos sujetos a ese cónyuge, que era el pecado. La ley nos mostraba que pecábamos en esto, lo que hacíamos mal, o lo que estaba bien y no lo hacíamos. Eso nos mostraba la ley. Pero como aprendimos en el capítulo 6, ya cuando nos entregamos a Cristo, en su muerte morimos al pecado, de manera que la ley ya no nos mantiene sujetos al pecado. Cuando morimos en Cristo, la ley ya no nos mantiene sujetos al pecado, pues hemos muerto por medio de Jesús al pecado y ahora estamos realmente vivos, pero para la gloria de Dios. Esa es la analogía que Pablo quiere, la idea que Pablo quiere transmitirnos. El versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ya sabemos que el pecado entró a toda la humanidad por medio de un hombre, eso lo vimos en el capítulo 5, por medio de por medio de Adán. Y la naturaleza pecaminosa se transmitió de generación en generación a todos los seres humanos. Desde la segunda generación, Caín mató a Abel, y a todos los seres humanos comenzaron a nacer en pecado, en pecado, en pecado, en pecado. Y esa naturaleza pecaminosa en toda persona como que se despierta cuando toma conocimiento de lo mala que es. Y la naturaleza pecaminosa toma conocimiento de lo mala que es por medio de la ley. Esa conciencia de pecado en una persona que está muerta espiritualmente incentiva su concupiscencia para sentirse más y más atraída a pecar. Y la atracción al pecado, cuando el pecado es consumado, cuando el pecado es practicado, si es que no hay arrepentimiento, lleva a la muerte espiritual eterna.
Pero si hay arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios y le entregamos nuestra vida a Jesús y reconocemos que Él pagó por nuestros pecados en la cruz, entonces el Señor nos limpia, nos perdona, nos restaura y nos hace nuevas criaturas. Pero hablando acerca de la práctica del pecado y la atracción a la práctica del pecado, ya habíamos hablado un poco de esto en el capítulo 1 de Romanos. En la Biblia, pero más específicamente en el Nuevo Testamento, hay varias listas de obras de la carne o de conductas pecaminosas con respecto a las cuales se hace una seria advertencia. ¿Recuerdan la parte donde dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos? Es una advertencia seria y queremos tomarla muy en cuenta. No para tener miedo, pero sí para tomarlo en cuenta. No las voy a leer exhaustivamente, hay una lista en Gálatas capítulo 5, hay otra en 1 Corintios capítulo 6. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero noten que hay muchas cosas en la lista y en las otras listas también que son puestas a la misma altura que el adulterio y la fornicación, porque siempre que hablamos de concupiscencia y de pecado, todo el mundo lo primero que piensa, fornicación, adulterio. No, pero miren las cosas que dice: contiendas, celos, pleitos, envidias. Y nunca nos ha pasado que cuando a alguien le está yendo bien y de repente reaccionamos, no, Señor, bendícelo, y reaccionamos. La cosa es que hay varias listas, como dije, no las voy a leer todas, pero ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y menciona una lista de cosas parecidas a lo que hemos leído ahorita en Gálatas. Otra lista en Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 6, también una lista de varias cosas que dice que ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Romanos capítulo 1, que lo estudiamos con este estudio de Romanos, cosas que no convienen, dice que los que practican todas estas cosas es una lista extensa, pero miren todo lo que hay, ¿no? Aparte, compara con homicidios, compara la avaricia, llenos de envidia, engaños, murmuradores, detractores, etcétera, etcétera, injuriosos. Nunca hemos injuriado a nadie, no continuamos injuriando a veces a alguien, aún en el cristianismo. Y dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero la clave acá es que siempre menciona que los que practican, es decir, los que están ejecutando continuamente estas obras de la carne, estos pecados, sin arrepentimiento. Claro, el cuadrito está muy chiquito, de repente no está muy práctico para la vista, pero es solamente para tener una idea de que en Gálatas, Efesios, Romanos y lo que hemos visto, hay diferentes carnalidades o pecados que pueden caber dentro de diferentes categorías, dentro de lo que es inmoralidad sexual, dentro de lo que es idolatría, dentro de lo que es avaricia, dentro de lo que es pecados relacionales, cuando hay celos, iras, contiendas, problemas con el prójimo, injusticia, violencia, excesos, desenfreno, borracheras, orgías, todo esto. Pero hay una mención que quería hacer al respecto, antes de pasar al versículo siguiente. Algo que quisiera que consideremos en todas estas listas para que veamos o recordemos de qué pie cogíamos cada uno de nosotros. Porque obviamente lo que estamos estudiando, la carta a los romanos, ha sido escrito a los hermanos de la iglesia de Roma en los tiempos de Pablo, pero es un consejo para creyentes cristianos y nosotros somos creyentes cristianos. Entonces, consideremos todo lo que está en esas listas y seamos autocríticos y reconozcamos delante de Dios en qué fallamos cada uno de nosotros, porque como vamos a hablar de la lucha que tiene todo creyente cuando experimenta esta batalla contra la carnalidad, tenemos que tomar en cuenta que no todos luchan igual y no todos luchan con las mismas carnalidades. Cada uno tiene su propia experiencia y cada uno tiene su propia realidad y cada uno tiene su propia relación con el Señor.
y es que a veces vemos como horribles las carnalidades que otros manifiestan, pero no vemos como tan feas las carnalidades con las que nosotros mismos estamos luchando. Y de eso se trata, de esta gran batalla contra la carne. Perdón, versículo 6. Pero ahora, dice Pablo, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ahora, en Cristo hemos muerto al pecado, hemos muerto a la obligación de la ley de cumplir o no cumplir y esa sujeción que había hacia el pecado. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, antes, sin Cristo, la ley simplemente mostraba cuán pecador alguien podía ser. Pero ahora que estamos muertos al pecado y ya no sujetos al pecado por causa de la ley, los creyentes servimos al Señor. Pero servimos al Señor no en base a cumplir mandamientos y reglamentos, sino en base a que somos guiados por el Espíritu Santo y caminando en el Espíritu Santo dejamos de lado la carnalidad con la ayuda del Señor. ¿Qué pues diremos? Versículo 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más adelante en el versículo 12 vamos a ver que dice que la ley es buena, santa y justa. Así que la ley en sí misma no es pecado y tampoco es que la ley incita a pecar, no de por sí. Pero cuando una persona es expuesta a la ley y la ley te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, entonces como en la persona, en el ser humano, hay naturaleza pecaminosa, en todos los seres humanos hay naturaleza pecaminosa, el conocimiento de la ley estimula la manifestación del pecado que existe dentro del ser humano. No por la naturaleza de la ley, porque la ley es buena, sino por la naturaleza pecaminosa del ser humano, de donde afloran las concupiscencias. Cuando recuerdas, no cometer adulterio, y la cabecita empieza a trabajar, adulterio, 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 y ahí es cuando empieza a despertarse la concupiscencia. No por causa de la ley, es por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que el pecado es lo que está dentro de todo ser humano. Y por decirlo de alguna manera, el pecado se activa por medio del conocimiento de la ley y despierta en el ser humano los malos deseos que ya estaban en el mismo ser humano por causa de la naturaleza pecaminosa. Y continúa Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso era antes de Cristo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que el pecado es el que es un acto de rebelión y de desobediencia en contra de Dios. Y un acto de desobediencia en contra de Dios y de su palabra. Y por eso el mandamiento que debe ser para vida y para bendición termina siendo como una especie de sentencia de muerte. Pero no por culpa del mandamiento, porque la palabra de Dios es santa, sino por culpa de la desobediencia del ser humano, por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano, no por el mandamiento en sí. Y ahí es cuando Pablo dice en el versículo 12, de tal manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Siempre tengamos eso en mente. Nosotros no estamos en pelea contra la ley, pero cuando hay grupos religiosos donde quieren imponer a los cristianos que tienen que cumplir con toda la ley de Moisés, decimos, no, el Señor, por su gracia, nos ha librado de la obligación de cumplir con la ley. Pero en Cristo, por amor a Dios y amor al prójimo, ya cumplo la ley. En Cristo, sin tener que estar pensando en los 600 mandamientos del Antiguo Testamento. La ley es una expresión de la voluntad y del carácter de Dios, de manera que, nuevamente, el problema no está en la ley, sino en el ser humano. La ley fue dada para guiar y mostrar el camino de la justicia. El propósito de la ley es definir lo que está bien, lo que está mal. Así que, por sí misma, la ley no contiene ninguna motivación de promover la maldad o promover la transgresión. Es todo lo contrario. Pero el problema está en la condición humana,
después de la caída, después de que el ser humano desobedece a Dios y entra el pecado y empieza a ser influenciado por el príncipe de este mundo y el pecado pasa de generación a generación. Y todo ser humano que nace, nace con pecado y lo empieza a manifestar apenas empieza a crecer. Entonces, esa condición pecaminosa es la que lleva al ser humano a ser atraído hacia la desobediencia. Y cuando la desobediencia es llevada a cabo, es que produce muerte, muerte espiritual. Versículo 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El pecado daña al ser humano, el pecado daña a la creación, y por lo tanto, la ley y el mandamiento ponen en evidencia al pecado. Sin embargo, es la condición pecaminosa del ser humano y es tan fuerte esa condición pecaminosa que afecta tan fuertemente a parte de la humanidad que aún después de un genuino arrepentimiento y aún después de haberle entregado nuestra vida a Cristo, todavía estamos viviendo en este cuerpo hasta que el Señor venga por nosotros y nos transforme, ya sea el día del rapto, cuando venga por su iglesia, o ya sea que ya tocó el tiempo en que el Señor nos llama a su presencia y nos dará cuerpos glorificados el día de la resurrección junto con todos los hermanos que sean raptados en el tiempo del rapto, en el tiempo cuando Jesús venga por su iglesia. Pero mientras tanto, mientras estamos en este tiempo y mientras estamos en estos cuerpos, estamos sujetos todavía a muchas cosas que experimenta nuestro cuerpo y nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestra alma, y todo eso es lo que se llama la carne. No necesariamente, no es que de por sí sea mala, el cuerpo y el alma no son malos en cuanto a que fueron creados por Dios y Dios nos los ha dado, pero la naturaleza pecaminosa hace que el cuerpo y el alma se sientan atraídos a pecar. Ahora, cuando hemos sido salvados y nos arrepentimos genuinamente y le hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos ha perdonado, nos ha limpiado y ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros, pero todavía tenemos este cuerpecito. Si me clavo con una aguja, me duele, todavía tengo este cuerpo. Si me da una enfermedad, me da una enfermedad. Y diferentes cosas. Ahorita estábamos hablando acerca de que salió solcito, pero todavía tengo frío cuando estoy en ciertos lugares. El cuerpo experimenta cosas. Así ya estamos salvados y no quisiéramos que suceda, pero seguimos batallando con la atracción que tiene el cuerpo y el alma por muchas carnalidades de esas listas que hemos visto. Y a veces decimos, pero yo no tengo ningún problema con el trago, ya lo dejé hace años. Yo no tengo ningún problema ni con la fornicación, con el adulterio, ya lo dejé hace años. Pero ese desgraciado que me hizo eso, entonces afloran cosas que nos hacen ver que todavía estamos arrastrando carnalidades. Entonces continuamos batallando y Pablo lo expresa. Miren lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí noten que Pablo está hablando en primera persona, está hablando él. Dice, a mí me está pasando esto, no entiendo qué pasa conmigo. No hago lo que quiero, como la señora María que vimos con su refrigeradora, batallando y queriendo hacer la dieta, pero no le hacía caso a la dieta. Entonces, vemos que Pablo está reconociendo que aún él se encontraba batallando contra su carne, por no haber alcanzado aún la perfección que anhelaba tener para agradar plenamente a Dios. Obviamente que cada persona tiene sus batallas y cada persona tiene su grado de madurez espiritual. Y mientras más maduremos y crezcamos en el Señor y estemos más fuertes en el Señor, las batallas serán menores y serán distintas. No es una rendición a determinado tipo de pecado del cual uno no puede salir. He tenido hermanos en Cristo, ovejas con las que hemos conversado, que estaban lidiando con ciertas circunstancias y reconocían que no podían salir, pero que amaban al Señor y querían dejar algún vicio, alguna adicción o alguna otra cosa, y estaban en esa lucha. Y
me decían, Fernando, ¿y tú estás en esta situación? No, le dije, gracias al Señor, cuando el Señor tomó mi vida y eso ya quedó atrás y quedó atrás. ¿Y cómo has hecho? Que no hay el 1, 2, 3 para decir cómo has hecho. Es el Señor que va obrando con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero a una mayor entrega y rendición completa y total y mayor cuidado de nuestra vida espiritual, nos va a ayudar muchísimo a caminar de una manera en que nos sintamos más tranquilos en esa batalla. Estamos en guerra espiritual también, y el enemigo va a seguir siempre atacando para tentarnos. Pero Pablo habla en primera persona, y miren cómo continúa hablando. Todos ustedes conocen estos versículos, porque muchas veces seguramente los han leído, y muchas veces habrán sentido identificados. Dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Obviamente, toda persona, todos los creyentes, son responsables de sus actos. No es mi culpa, es el pecado que mora en mí. Oye, hiciste eso, es el pecado, no fui yo. No. Somos responsables. Pero Pablo habla como si hubiera una fuerza que lo estuviera empujando a hacer lo que no quería hacer. Y no es que ni Pablo ni otra persona al pecar esté actuando inconscientemente, como si se tratara de un trance hipnótico o de una posesión demoníaca. En una posesión demoníaca, sí, la persona hace lo que el demonio que está dentro quiere que haga. Pero Pablo está dando a entender que por más maduro y crecido que él fuera en la fe, porque él mismo dijo, sigan mi ejemplo, imiten mi fe, pero también experimentaba su batalla. ¿Por qué? Porque por más maduro y más crecido espiritualmente fuera y guiado por el Espíritu Santo, era capaz de ministrar a tantas iglesias, fundar iglesias, enviarles cartas y ser como un padre espiritual para ellos, pero no era perfecto. No era perfecto, mientras estaba en su carne no era perfecto. Entonces, esa imperfección hacía que cualquier cosita en su vida que no fuera perfectamente agradable a Dios, Pablo lo sentía como una lucha en la carne. Y así lo vamos a experimentar y lo experimentamos también nosotros. Y sigue Pablo, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el hecho de que él estuviera, que en Pablo estuviera el querer hacer el bien, muestra que su naturaleza sí había sido regenerada cuando fue salvado. Cuando hemos sido salvados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados genuinamente y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, su Espíritu Santo vino a morar en nosotros y fuimos nuevas criaturas y nacimos de nuevo, fuimos regenerados. Y por eso es que cuando en nuestra vida aparece algo que nosotros sabemos que no es agradable a Dios, el Espíritu Santo nos da convicción y nos sentimos mal. O cuando estamos tontamente o neciamente queriendo hacer algo que sabemos que está mal, el Espíritu Santo nos da convicción y nos viene como un nerviosismo interno que nos hace sentir incómodos. A diferencia que si una persona está practicando el pecado y no se incomoda nada, ese sí es un problema, se está endureciendo. Y continúa en el mismo sentido Pablo diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo está utilizando como un juego de palabras, ¿no?, que era muy característico de él. Y deja saber que el creyente cristiano, al igual que él mismo, que Pablo, se encuentra con esta realidad, que mientras estemos en este cuerpo físico y hasta que el Señor nos lleve a su presencia, todos los días estaremos batallando con carnalidades de alguna u otra forma. Había un señor, un pastor, que tenía más de 80 años y sentía que aún batallaba en su carne con los malos deseos cuando veía mujeres bonitas caminar por la calle. Entonces consultó con un pastor que era mucho mayor, con un pastor que tenía como 96 años. Y el pastor de 80 y tantos le dice al de 90 y tantos, al de 96, le dice, pastor, usted que ya tiene tanto tiempo en la fe, ¿cuándo una persona deja de tener deseos en esa área? Y el pastor de 96 le dice, cuando me suceda te aviso.
O sea, los malos deseos y la capacidad pecaminosa del ser humano nunca se va. No importa la edad que se tenga y no importa el crecimiento espiritual que tengamos. Pero esto no debe llevar al creyente a resignarse. Ya pues, ¿qué importa? Voy a seguir pecando porque no quiero pecar, pero lo que hago es por culpa del pecado que mora en mí. No, esa no es la enseñanza, no es lo que está diciendo Pablo. Es todo lo contrario. A pesar de tener esta lucha, con la ayuda del Señor, debemos caminar en su espíritu y no en nuestra carne. Y eso vamos a ver cuando entremos al capítulo 8, que es el capítulo de caminando en el espíritu. Muchos cuando hablan acerca de la naturaleza del creyente cristiano, dicen, el cristiano según Romanos 7 es el que batalla con su carne, y el cristiano según Romanos 8 es el que camina en el espíritu. En realidad, todo creyente cristiano ya camina en el espíritu, pero debemos cuidar nuestra vida espiritual y no descuidarla, para que siempre sea mucho más abundante lo que en el Espíritu hacemos para agradar al Señor y vivir en el Señor, y sea mínimo en nuestras vidas lo que estemos batallando con las carnalidades, aunque todavía van a estar ahí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esta realidad lleva a Pablo a pronunciar ese famosísimo grito de frustración que dice en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y obviamente Pablo no se está refiriendo al aspecto físico. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta panza? No. ¿Quién me librará de estas arrugas, de esta calvicie? No. Está hablando de las carnalidades, a la persistente inclinación pecaminosa del cuerpo y del alma humana hacia el pecado, aun cuando uno ya es creyente y se ha arrepentido con sinceridad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes creen que Pablo escribió esto a los romanos refiriéndose a otra persona y no refiriéndose a sí mismo? Hay personas que dicen, no, el creyente cristiano ya no peca, el creyente cristiano ya camina en el espíritu, por lo tanto no lucha con carnalidades, y el apóstol Pablo está hablando de la lucha que tiene el cristiano carnal, pero no él. Es poco razonable pensar de que Pablo estuviera hablando de una tercera persona, porque nosotros entendemos que todo creyente cristiano, por más maduro que sea, no es perfecto, hasta que el Señor complete su obra y nos libre de este cuerpo de muerte, ya sea cuando el Señor venga por nosotros y cuando nos dé nuestros cuerpos glorificados, ahí ya nuestra naturaleza, ahí sí cambia por completo y no vamos a sentir ya pasiones ni atracciones por cosas que teníamos cuando estábamos en estos cuerpos humanos normales. Bueno, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro Señor. La respuesta está en Cristo. Es el Señor quien nos libra de este cuerpo de muerte y nos lleva a la convicción de llevar una vida guiados por su Espíritu Santo. A veces somos como tercos o un poco masoquistas. Ay, Dios mío, otra vez te fallé. Ay, Dios mío, otra vez te fallé. Y no preferiríamos estar en victoria, no preferiríamos estar, Señor, gracias, un día más que me has permitido caminar contigo. Obviamente, necesitamos ponernos a los pies del Señor, pero con su ayuda queremos que nos guíe para caminar en su espíritu. Así que el grito lastimero de frustración y de impotencia, Pablo lo contesta rápidamente con la reacción apropiada, la reacción de confiar, descansar y agradecer al Señor por su perdón, por su misericordia, por su paciencia, porque Él obra cada día en nosotros. En Filipenses dice, estoy convencido de esto, estoy persuadido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que Pablo responde finalmente, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Así que Romanos capítulo 7 nos muestra esta gran batalla, la guerra interior del creyente entre la carne y el espíritu. Y nos señala el camino de la victoria final, que no está en nuestro esfuerzo físico. No voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, y termino yendo a la refri y termino comiendo. Está en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. La ley me muestra lo que debo y lo que no debo hacer. Mi carne, en cambio, se siente atraída por lo que no debo hacer. Y mi carne es perezosa para hacer lo que sí debo hacer. Pero en Jesús, por medio de su Espíritu Santo, aprendo a disfrutar lo que debo hacer, y caminando con su Espíritu Santo aprendo a aborrecer lo que no debo hacer para vivir para la gloria de Dios y para mi propio